El domingo recién pasado hubo elecciones parlamentarias en Italia y los resultados son confusos y no muestran una mayoría clara. Si bien es cierto, la centroderecha es fue la fuerza política más votada, la verdad es que el movimiento antisistema y antieuropeo, 5 estrellas, logró aumentar sustancialmente su votación, quedando un poco por debajo de la alianza de la centroderecha. En la centroderecha, a su turno, el liderazgo de Fuerza Italia, que es el partido de Silvio Berlusconi, tuvo que ceder su protagonismo a la Liga del Norte, que es señalada por la cátedra de los analistas internacionales como un partido bastante más antieuropeo, bastante más xenófobo y populista. Bueno, así está la situación en Italia, lo cual no hace sino confirmar que está siendo difícil en el viejo continente armar gobiernos, porque no resultan de las elecciones mayorías muy claras, y ese problema en alguna medida lo tiene no solamente lo tiene Italia, sino también lo tiene Alemania, y en menor proporción quizás España, en menor proporción todavía quizás Francia, pero en fin, es un tema más o menos general. Larga introducción para presentar a mis dos panelistas del programa de hoy día, porque de eso queremos hablar, de Europa. Y me acompaña por primera vez en este espacio, en este programa, Eliana Rosas, a quien le doy la bienvenida. Eliana es una distinguida periodista, académica de la Universidad Católica, pero también vinculada a la Universidad Alberto Hurtado, mujer de vasta trayectoria tanto en el ámbito de la enseñanza del periodismo, de la formación de periodistas, como en los medios. Y el hombre fuerte que estamos convocando para hablar de Europa es un hombre también de larga experiencia en nuestro servicio exterior. Me refiero al embajador Pablo Cabrera. Pablo fue embajador en Londres, posteriormente en Moscú, en Rusia, después en China y posteriormente en la Santa Sede. Creo que ese es el orden, Pablo, ¿no? Además fue durante varios años director de la Academia Diplomática Andrés Bello, que es donde se forman los diplomáticos chilenos. Bienvenido también al programa, Pablo. Muchas gracias. Y quiero que partamos conversando primero a partir de la elección de la elección que tuvo lugar el domingo en Italia. Entiendo que el presidente de Italia, que es el hombre que tiene que convocar a un político, digamos, para formar gobierno, tiene en ese momento un menudo problema, porque hay un líder en la coalición de centro-derecha que no tributa a la figura de Berlusconi, y está este movimiento de las 5 estrellas, que hoy día no está liderado por un cómico como era Beppe Grillo, sino por un político que yo entiendo que es más serio y que se ha estado moderando incluso en sus posiciones, y muy joven, 31 años, un niño. ¿Qué perspectivas le ves tú a este escenario de tanta inestabilidad política en Italia, que parece que en el caso de los italianos parece ser una cosa que está en el ADN político de ese país, porque nunca ha tenido además gobiernos muy, muy estables? No, tiene 67 gobiernos en 70 años, ¿no? Entonces creo que es una expresión más de lo que ha sido la política italiana, pero si bien es cierto, esta vez parece algo como un resultado muy anunciado, ¿no? Quizás los porcentajes pueden variar un poco, pero creo que lo que se venía tejiendo en la política italiana lo expresan un poco los resultados. Creo que desde que Matteo Renzi ganó ese apoyo hace el año 2016, no mucho tiempo atrás, del 40%,
y se sintió empoderado como para darle un giro a la política italiana y darle estabilidad a la política, y convocó a este plebiscito con el objeto de reformar el sistema político propiamente tal, y resultó que una derrota estruendosa. Sí, pues lo perdió. Entonces, creo también que, por otro lado, los movimientos que se están gestando y formando en Europa desde hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que se ha demorado más en tener expresión concreta, estos movimientos anti-establishment, que normalmente son también aparejados de gente muy joven, de gente que no ha tenido mucha experiencia política, que no se rigen por cánones tradicionales de la política y que tienen que ver mucho como representantes de esta crisis de la intermediación que hay en las instituciones más tradicionales, ¿no? O sea, hoy día, como lo dice también el movimiento 5 Estrellas, el tema de la digitalización del mundo cambió también la relación de la gente con la política y la gente con la administración. Y creo que Italia es un laboratorio más de lo que sucedió en otra dimensión hace poco en España, y de lo que ha sucedido en Gran Bretaña o puede suceder en Gran Bretaña a raíz de las consecuencias del Brexit y el fenómeno Macron. Creo que son expresiones, lo que pasa que ahora son países que concitan la atención mundial porque son economías fuertes, son de la Unión Europea, y obviamente que cualquier debacle o cualquier deterioro que pueda existir en la estabilidad institucional de esos países repercute en la economía mundial. Y creo que las perspectivas en Estados Unidos también de conducción, cómo se está conduciendo frente a sus aliados, frente al manejo global del mundo, pone un signo de interrogación muy grande en cuanto al futuro, pero sí pone también una tarea muy dura al presidente italiano para ver, como dices tú, Héctor, quién va a poder dirigir el próximo... Que puede formar gobierno. Que puede formar gobierno. Yo creo que es, como tú muy bien dijiste, el movimiento 5 Estrellas que prácticamente dobla la votación del Partido Democrático, que es la izquierda socialdemócrata, lo que podríamos llamar. Claro, individualmente, ¿no? Claro. Creo que eso demuestra muy bien una política anti-establishment y muestra muy bien también, y se percibe por primera vez, en Francia se percibió de alguna manera, pero ahora muy bien, esto que ya campea en Europa, que es el tema de las derechas o las izquierdas. Que nosotros la hemos conversado quizás aquí en otra oportunidad, que la gente no mira mucho los esquemas tradicionales de izquierda y de derecha, mira hoy día otras cosas, mira hoy día su propia satisfacción, mira cuáles son lo que le acomoda en ese momento, cuál es su futuro, qué es lo que... Claro, porque de hecho, Janita, ¿estás de acuerdo tú que estos movimientos antisistémicos, llamémoslo así, en el caso de europeos son tanto de izquierda como de derecha? Sí, pareciera que se cruzan esas dos cosas, ¿no? No puede adscribirlas adscribir los movimientos a un determinado mundo, pero Pablo recuerda que claro, que la democracia italiana no se ha caracterizado efectivamente por su estabilidad. Sin embargo, la situación de ahora, por este nuevo contexto europeo, parece particularmente preocupante, ¿no? Pareciera que uno no la puede inscribir solo como en una tradición de inestabilidad, sino que tiene que, creo yo, analizarla en este nuevo contexto, porque tú recuerdas la situación de inglesa, británica, con el Brexit, está la situación española, con toda la tensión, que probablemente no reviste las mismas características, obviamente no lo reviste que británica, pero también ahí hay un foco relevante en ese caso por la secesión, o sea, exactamente, por la secesión, pero por otro lado, también en Europa del Este uno ve movimientos que son muy reivindicacionistas de la propia identidad y que rechazan los afanes europeizantes. Hay un modelito como de democracia autoritaria que se está imponiendo justamente yo en creo, Polonia. Tienen una razón ustedes, yo creo que se están viendo los efectos de la globalización y de la digitalización del mundo con respecto a quién es la autoridad, ¿no? Ahí no está muy claro. Entonces cada persona construye su Dios a su imagen y semejanza. Puede ser para uno el dinero, para otro el poder, pero siempre sobre las mismas cuestiones, ¿no? Entonces creo que por ahí tampoco...
está claro si estábamos en el fin de la historia y en el comienzo de otra. Lo que pasa es que hay una revolución cultural muy fuerte. Y la revolución cultural que la hace el siglo, se despunta con el siglo XXI, obviamente que pone muchos desafíos a la intercomunicación entre las personas y entre los estados y entre las instituciones. Yo te compro eso de la revolución cultural, pero además yo diría que Europa está presionada, está asaltada por algunos fantasmas, y no tan fantasmas, porque algunos son muy reales, que son problemas tales como el problema del estado de bienestar. Exacto. Está el problema de la inmigración, que es feroz. Está el problema de las burocracias europeas, o sea, esta superposición de poderes y que genera mucha burocracia y mucha lejanía, en definitiva, y está también, que puede ser producto de todo esto, el hecho de que las economías europeas, si bien no están en situación bollante, pero claro, tampoco están en situación bollante, o sea, no están en una situación apocalíptica, ni mucho menos, pero están creciendo poco. Claro, y hay una regionalización muy fuerte también. Eso, yo creo que, obviamente que sí, lo que tú dices es cierto. Yo pensé que eran una de las causas que se expresan en esto. Obviamente que el tema migratorio es un tema que está siendo patente como uno de los temas centrales que marcó la elección en Italia. Claro. Y tú viste que mucho se habla de los volúmenes de inmigración en Italia y que es el país que más ha sentido, porque ha llevado el peso quizás de la inmigración por su cercanía con Libia y con Brindisi, de donde de Brindisi con la parte de Libia, de donde llegaban los buques. Que es como el canal más como directo. El canal. Y hay una discusión en Europa sobre. Después está todo el tema de los euroescépticos y los proeuropeos, ¿no? Que también eso también se ha ramificado a otros lugares de Europa. Y el tema de la economía. El tema de la economía, del euro, de la Unión Maastricht, obviamente que son temas que tiene que ver con la porosidad de las fronteras. Y esto ha recuperado, como decía yo, que no es el fin de la historia, sino que ha revivido fantasmas autoritarios en el sentido de lo que fue la historia de Europa. Sí, pues. La Europa son imperios, son reinados. Oye, bueno, permítame una nota culta. Lo voy a decir sin pedantería, porque en estas vacaciones tuve la oportunidad de leer una obra que para mí después de leerla no solamente me voló la cabeza, sino que me convenció de que es una de las obras más grandiosas de la historia de Occidente y una de las obras de mayor belleza literaria que yo haya leído nunca, en términos cuando uno lee historia, digamos, que es la historia de la caída, de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. Y es formidable porque hay un pasaje hacia el año 370 de nuestra era, mientras era emperador Valentiniano, en que los pueblos bárbaros, los pueblos básicamente godos, que se le llamaban, pero en esa canasta cabían en verdad muchos pueblos, le piden permiso al emperador, porque están huyendo de los hunos, que los están presionando por el norte, los hunos que venían de China, ¿no? Es fascinante, y ellos se sienten muy atrapados, y le piden permiso al emperador para entrar. Y el emperador lo piensa mucho, convoca al Senado, que aquí, que allá, y finalmente entran, pero con algo les decía, digamos, que era peligroso que entraran tanto. Entran alrededor de 1 millón de bárbaros. Y las primeras medidas del imperio son que no se queden todos juntos en el mismo lugar, que se vayan a distintos lugares. Exigen que dirigentes e hijos de dirigentes queden como cautivos para que se porten bien. Pero así todos se empiezan a producir con esta tremenda masa de inmigrantes, situaciones muy indeseables, porque comienzan a ser explotados por los ciudadanos del imperio, comienzan a ser obligados a prostituir a sus mujeres y a sus hijos. O sea, los tipos comienzan a generar dentro del imperio, y una vez aceptado, habiendo jurado lealtad al emperador, comienzan a generar un espíritu de rebelión, bueno, que va a ser el caldo de cultivo, donde 100 años más tarde de la caída. Claro, van a terminar invadiendo y van a terminar arrasando con Roma, saqueando Roma. Bueno, tú has dado en el clavo. Yo creo que leer una cosa de esa naturaleza hoy día, cuando
el eje estratégico de la discusión internacional es la cultura. Ya está inmerso ahí los derechos humanos, la democracia, pero no son el eje estratégico principal de la cultura, porque estamos viendo las discusiones de hace 5 años atrás, o hace 10 años atrás, donde no existía este fenómeno tan vehemente de las migraciones, y tampoco existía la fortaleza que está teniendo China hoy día. ¿Y por qué digo lo de la cultura? Porque te habrás dado cuenta de que una reforma tremenda que está aprobándose ahora en la Asamblea Popular de China, que podría ser a los ojos de Occidente, del Occidente que conocemos, nuestro, una regresión en términos de democracia, en términos políticos, nadie ha dicho nada. Sí, algunos editoriales de algunos diarios, claro, pero la gente ya no los trata de dictadura, no los trata de que haya que hacerle boicot, o que haya que hacerle no convidarlo a algunas reuniones, etcétera. O sea, hay un problema cultural tremendamente que se produce estas tensiones. Yo fui al Puerto Ideas en el verano, donde estabas tú, también te oí en tu mediación ahí con unos escritores. Sí. Y vino un representante, un italiano, sobre los centros de las migraciones mundiales, y demostró a los chilenos, pocos chilenos que estábamos ahí, el drama de la migración, pero más allá de lo que dicen los estudios de todos los días o los periódicos, sino que el drama que hay detrás de la migración de esos que llegan a Europa. O sea, llega un mínimo de personas que nacen pléyades de gente desde el África, del centro del África, y van teniendo vallas para poder acceder a llegar a Libia, desde donde están los centros para poder emigrar a Europa. Entonces, ese drama es un drama también cultural, que del África vis a vis Europa, en lo que fueron la colonización, en la posterioridad de la colonización. Entonces, entramos a lo que dice Zizek, ¿no? Que dice que si hay que reformar o hay que hacer las correcciones profundas, lo que hay que hacer o no hay que hacer nada, porque se puede limitar la libertad de las personas. Claro, ese es el drama de los expulsados, como lo llama las Saskia Sassen, ¿no? Este movimientos migratorios que ella los define como expulsiones, en el fondo, planetarias, ¿no? Y que generan un movimiento. Sí, pero perdón, yo a propósito de esa analogía que... De esa fuga. No, estupenda. Respecto de lo que plantea Gibbon en relación con la caída del imperio, yo leí el otro día, tengo vergüenza de hacer esta cita después de la cita de Gibbon, la mía no es tan erudita, no le llega a los talones a la tuya, pero leía, fíjate, en Letras Libres un artículo de la Slavenka Drakulic, una periodista y escritora croata muy interesante, donde a propósito del tema de las migraciones, ella hace una distinción entre nacionalismo y patriotismo, que me pareció súper interesante. Súper buena distinción. Porque claro, lo que pareciera que vemos ahora no son manifestaciones de patriotismo entendido como una interpelación a la cultura y hacia amor a la patria. Claro, hacia el interior, a una interpelación hacia la revitalización de a mirarse uno mismo y a lo identitario, sino este nacionalismo entendido siempre como una confrontación con otros, ¿no? Y que te vayan a quitar el trabajo. Claro, y entonces yo pensaba también que en estas olas, en este fenómeno migratorio y la reacción que provoca, estas reacciones nacionalistas, hay mucho temor y se mezcla, ¿no? Ese temor por un lado a perder la individualidad, porque la migración de alguna manera empareja a Europa, ¿no? Claro, y por otro lado entonces un confrontarse a este otro que me hace correr mucho riesgo y que al mismo tiempo me uniforma, ¿no? Porque la ola migratoria en realidad con distintas intensidades, pero afecta, entre comillas, a toda Europa, ¿no? Entonces, creo que eso genera mucho miedo y este nacionalismo entendido como confrontación. Claro, ¿no? Y yo creo que justamente hoy día el miedo se digitalizó, se globalizó también, ¿no? Va con las personas, antes era con los temas de los estados, de las regiones. Y a propósito de eso, de la historia, por eso me gustó lo que dice Héctor y lo que tú acotas,
Porque, no lo digo yo, también lo dijo alguien, pero mejor no citar a tanta gente. Sí, no caben en esta micro, ya está. Y yo llena, no soy ya. de un gran hombre intelectual como ustedes dos. Entonces, yo diría que la historia es la que determina el cambio. Y al determinar el cambio, la historia, estos ejemplos de la historia son tremendamente importantes, y sobre todo desde Europa, que ha sido un referente para nosotros los latinoamericanos. Y yo me acuerdo cuando alguien le preguntaba dónde debería estar lo fuerte de nuestra conexión y de nuestro nexo en este mundo global de este cono sur hacia el Asia-Pacífico, hacia Europa, hacia América Latina, y yo te puedo asegurar que la mayoría te va a contestar hacia Europa. ¿Por qué? Porque era el centro de Ya, pero es cultural. cosa de ver cómo viven los chilenos y cómo compran los chilenos para saber que la conexión es con Estados Unidos. Bueno, lógico, pero Yo estábamos creo hablando desde un también, punto de vista claro. cultural. Desde el punto de vista cultural. Estábamos hablando desde un punto de vista cultural. Sí. Desde un punto de vista de todos los días, puede ser a China o Estados Unidos, obviamente. Pero el tema está ahí y la elección italiana pone a prueba todo este hecho, esta cosa ético, moral y de contingencia política. Oye, Pablo, tú viviste bastante tiempo en Europa y quiero hacerte una pregunta, porque mira, en principio hay como dos modelos de incorporación para los inmigrantes. Dos modelos europeos, por lo demás. Está el modelo francés, donde, a ver, yo te acepto, pero jura tú primero lealtad a mi república. Vamos sacando los crucifijos, vamos sacando, Claro. Vamos destapando las caras. Claro. Aquí todos somos Pero bastante moderno eso. hijos de la república, digamos, ¿no es cierto? Y olvídense de las burcas, olvídense de los matrimonios claro, olvídense de todas esas arreglados, cosas que ustedes hacían en sus lugares de origen, y ahora, que es un gran fracaso, porque no ha funcionado mucho. Y está el modelo británico. Que es un modelo donde, a ver, entre usted y lleve la vida que quiere, y normalmente esa gente se agrupa, digamos, y sigue viviendo en un suburbio de Londres tal como vivía en Gambia, ¿no es cierto? O como vivía en no sé dónde. La verdad es que los dos, o sea, el yihadismo ha emergido de los dos modelos, digamos. O sea, da lo mismo. El yihadismo lo han sufrido los ingleses, lo han sufrido los franceses, lo han sufrido los italianos, lo han sufrido todo, la verdad. Entonces, no hay una receta, digamos, de cómo, desgraciadamente, no hay en Europa un modelo de incorporación, de integración como existe indeliberadamente, quizás como existe en Estados Unidos, ¿no? Donde los que llegan se sienten americanos o se van sintiendo cada vez más americanos. Bueno, ahí es donde se entrelaza la cultura con la política. Claro. Entonces, yo siempre ponía ese ejemplo habiendo vivido 2 veces en Inglaterra, el tema de cómo se maneja la migración, conociendo que han sido imperios y que han sido colonialistas con mucha fuerza. Y veía uno, sobre todo, de vis a vis la India, ¿no? Donde mantenían sus costumbres, sus culturas, sus comidas, sus restaurantes, sus barrios, etcétera. El mundo anglosajón lo respeta bastante más. Bastante más. Uno va a California hoy día, y yo vengo llegando allá, y no hay casi una diferencia entre el barrio italiano con el barrio hebreo y con el otro barrio, pero hay chinos, se juntan los barrios. Pero mantienen eso, pero lo mantienen siendo americanos. Los otros a veces es más complicado. Lo de Francia es más reciente. Acuérdense que viene desde la época de los suburbios, de la banlieue, donde habían estos terrorismos, estos ataques a la propiedad privada, a los automóviles, unos etcétera. estallidos de violencia. A los estallidos de violencia por el tema de la educación, Sí. etcétera. O sea, lo que sí que me gustaría rescatar ya que en este programa es el tema de cómo esto puede influir la visión nuestra en un mundo culturalmente tan pegado, ¿no? Porque hoy día nosotros estamos en el cono sur de América, pero también queremos que nuestra cultura tenga alguna repercusión. Y estamos en el Asia Pacífico y estamos somos además un país que está recibiendo muchos inmigrantes. Claro, entonces a tu respuesta, yo como todas las cosas, y no es una respuesta diplomática, porque yo eso ya lo dejé hace tiempo, es la intermedia. Yo diría que hay algo de las dos. Creo que sí se requiere una muy buena legislación que efectivamente no existe en ninguna parte, porque son fenómenos nuevos para
para el siglo XIX, Sí, siglo sí. XX, Claro. pero no, Muy porque también antiguo. había muy cerca el colonialismo propiamente tal, ¿no es cierto? Que era, nosotros estamos viendo el tema, perdona, siempre lo saco, pero el tema de los pueblos autóctonos nuestros. Yo crecí en una generación que los pueblos autóctonos eran considerados una reserva casi. Sí, no obstante que las colonizaciones también fueron muy diversas, es muy distinto el modo de colonizar de los españoles Exacto. que el modo de colonizar de los británicos, Sí. de los portugueses o de los holandeses. Claro, yo ¿no? he visto peleas fuertes por eso. Hay una gran diferencia en la relación que establecen con los pueblos en donde se instalan, ¿no? Exacto. Mi papá siempre contaba que, por ejemplo, el Che Guevara me decía, ¿cuál es la diferencia entre los Estados Unidos y Francia con respecto al Che Guevara? Mi papá me decía, mira, en Francia van a haber revistas, foros, películas, libros, y en Estados Unidos van a ser chapitas y banderines. Claro, poleras también. Polera. Polera, Entonces, yo creo que eso refleja muy bien de qué es lo que queremos nosotros vis a vis los emigrantes, qué es lo que queremos nosotros vis a vis el centro, ¿no? Porque hoy día la periferia se incorpora con mucha fuerza. Y ese tema de la periferia es un tema que hay mucha gente que entiende que la incorporación de la periferia significa que la periferia es la que tiene que dictar, y ahí vienen estos dictados autoritarios, tiene que dictar las normas o la nueva norma o las correcciones necesarias para convivir armónicamente. Y yo creo que no, que justamente, aquí está el tema de la cultura, la periferia vuelve al centro, que el centro la oye, ellos van a incorporarse al centro posteriormente, obviamente, o se están incorporando todos los días, con políticas de participación, de inclusión, etcétera, para diseñar políticas públicas acorde con el mundo en que vivimos. Y vivimos una revolución cultural digital que necesita una nueva institucionalidad. Fascinante estos temas. Yo encuentro que deberíamos seguir conversándolos más adelante. Nos falta Putin en relación con Europa, Sí. muchas cosas. Muchas cosas. Ese es un tema. Sí. Sí. Y Sí. con relación con los Estados Claro. Unidos, ahí tenemos... Más todavía que recién he sabido, digamos, que tú llevas una condecoración, no de Putin, supongo yo que el gobierno ruso. La orden de la amistad. Mira, cuando pasó lo de Ucrania, Rusia no tenía condecoraciones para personarios extranjeros. Habían tenido en el imperio y antes, no en la época de andaban las medallitas, ¿no? Sí, claro. Bueno, La y ahora Orden Lenin. institucionalizaron crearon una nueva condecoración que se llama la Orden de la Amistad, que se la dieron a 2 personas por cada país en el mundo, que la entendieran ellos, que eran amigos de Rusia y que entendían un poco la problemática rusa. Y en Chile uno de ellos fui yo. Y me sorprendió mucho y gratamente me la trajo el ministro Lavrov, secretario de Relaciones Exteriores, y yo había dejado hacía 12 años para allá. Esto no significa que me vayas a creer que yo voy a terminar como este señor que está en el hospital en Inglaterra. En Inglaterra, claro. Expuesto al Con una plutonio. sustancia con desconocida. una sustancia desconocida. Y tampoco te va a convocar el fiscal que está investigando la trama rusa. Por eso que el Russia Gate o el Russia Gate se haya transformado a Chile. Yo creo que es mucho más. Es un tema ahí muy interesante que lo podemos contar. Ya, desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida un clásico de Radio Duna, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Pablo Cabrera y de la nueva panelista Eliana Rosa. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Felicitaciones, Eliana, y que tengas una excelente participación aquí con Héctor. Muy buenas noches. Gracias.